Seguimos con un ejercicio más de la parte de entropía y espontaneidad y nos dice que tenemos una muestra de 100 gramos de hierro al rojo a 900 grados y se sumerge en un lago de grandes dimensiones que posee una temperatura de 5 grados hasta que se alcanza el equilibrio térmico. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta un detalle. Vamos a dibujar el lago, un lago que contiene una gran cantidad de agua y en él vamos a sumergir un trozo de hierro de 100 gramos que está a una temperatura de 900 grados. El agua del lago está a 5 grados. Por tanto, el hierro va a ceder calor al agua del lago, pero como la cantidad de agua que tiene es muy grande, no va a cambiar la temperatura por esa cesión de calor por parte del hierro. El hierro es muy pequeño, tiene muy poca masa, y el calor que cede para bajar su temperatura de 900 a 5 grados es un calor mínimo en comparación con la gran masa de agua que tenemos, por tanto la temperatura del agua no cambia. Es decir, que inicialmente el lago está a 5 grados y después de meter el trozo de hierro continuará a 5 grados. La temperatura de equilibrio, la temperatura final es de 5 grados. Esto es muy interesante porque nos evita tener que hacer un ejercicio, un problema, para determinar qué temperatura final va a tener el agua y el hierro. Si la cantidad de agua fuera pequeña, en ese caso sí que se vería afectada su temperatura, se calentaría al añadirle el hierro caliente. Pero como un lago tiene una cantidad enorme de agua, es lo que podemos llamar un reservorio térmico, un foco de calor, la temperatura de ese agua no se modifica porque le aportemos ni un cuerpo frío ni un cuerpo caliente. Tendría que ser un cuerpo con una masa enorme para que modificara la temperatura de ese agua. Bueno, por tanto, vamos a calcular. Nos pide que determinemos la variación de entropía del hierro. Bien, antes de nada voy a calcular cuánto calor le cede el hierro al agua. Aunque de momento no lo vamos a necesitar, o para el cálculo de la variación de entropía del hierro no lo voy a necesitar, sí que me va a hacer falta después. Entonces vamos a calcular el calor cedido por el hierro al agua del lago. Y es la masa de hierro por el calor específico del hierro. Bueno, aquí me da el calor específico, me lo da como capacidad calorífica molar. Entonces voy a poner moles de hierro, mejor. Moles de hierro por la C sub P molar del hierro y por el cambio de temperatura. Bueno, ¿cuántos moles de hierro voy a echar en el lago? 100 gramos y lo divido por 55,8, que es la masa molar del hierro. Así tengo moles de hierro. La C sub P vale 27,28 julios mol Kelvin y el cambio de temperatura son desde 900 grados a 5 grados, por tanto son 895 grados. Lo que pasa que es negativa, disminuye. La temperatura pasa de 900 a 5, por tanto hay un descenso de menos 895 grados centígrados. Podemos tachar el Kelvin con el grado centígrado sin ningún problema, ya que estos menos 895 son una diferencia de temperatura. Si hacemos la cuenta, nos da una cesión de menos 43.755,5 julios de calor del hierro hacia el agua del lago. Esa cesión de calor, como digo, no incrementa la temperatura del agua del lago, al menos no en algo apreciable. Por tanto, seguimos suponiendo que es de 5 grados. Vale, ahora vamos a dejar este cálculo ahí aparcado un momento y vamos a ver cómo calculamos el cambio de entropía del hierro. El cambio de entropía viene dado siempre por la integral de diferencial de Q partido de T. Diferencial de Q es un elemento infinitesimal de calor intercambiado y T es la temperatura, en este caso del hierro. Este proceso que tenemos aquí podemos considerar que tiene lugar a presión constante, porque el lago está abierto a la atmósfera, lógicamente. La presión es atmosférica y por tanto el proceso ocurre a presión constante. De manera que el calor intercambiado a presión constante coincide con el cambio de la entalpía, cambio de entalpía a partir de temperatura. Y una variación infinitesimal de entalpía se puede escribir como moles
por la C sub P molar y por la variación infinitesimal de temperatura. El cambio de entalpía, delta de H, es NC sub P por delta de T. Bueno, pues si es infinitesimal, el cambio de entalpía es NC sub P por una variación infinitesimal de temperatura. Aquí integraríamos entre una temperatura T1 y una T2, sacamos fuera NC sub P molar y queda DT entre T. DT entre T, la integral de DT partido de T es neperiano de T. Neperiano de T cambiando por los límites queda neperiano de T2 menos neperiano de T1 y esa diferencia de neperiano se puede expresar como un cociente, neperiano de T2 entre T1. Por tanto, aquí tenemos una fórmula que nos permite calcular el cambio de entropía cuando calentamos o enfriamos un cuerpo, con una limitación, y es que la presión tiene que ser constante, es decir, es aplicable solamente a un proceso a presión constante. Vale, pues aplicamos esa fórmula para calcular el cambio de entropía. Número de moles de hierro, 100 entre 55,8. Por la C sub P del hierro, 27,28. Julios, mol, Kelvin, mol se va con mol. Y por el neperiano de T2 entre T1. Temperatura final es de 5 grados. Por tanto, hay que pasarla a Kelvin, tiene que ser en Kelvin, 278, ¿no? 273 más 5, 278 Kelvin es la T final a la que queda el hierro, y la T inicial es de 900 más 273 serían 1173 Kelvin. Por tanto, si hacemos esta operación, nos va a dar que el hierro disminuye su entropía en un valor que son 70,4. 70,4 julios partido de Kelvin. Julios partido de Kelvin, mol se fue con el mol. Esa es la disminución de entropía que sufre el hierro. Cambio de entropía del hierro, que sería, podríamos considerarlo como el sistema. El hierro sería el sistema. Bien, y ahora hace otra pregunta y dice, en este proceso demuestra mediante los cálculos adecuados que es un proceso espontáneo. La espontaneidad viene dada por la entropía del universo. El cambio de entropía del universo positivo nos indica un proceso espontáneo. Cambio de entropía del universo positiva. Bien. Entonces vamos a calcular el cambio de entropía que sufre el universo y comprobar que es positivo, y eso demuestra que es un proceso espontáneo. Pero para ello necesito calcular el cambio de entropía del entorno, porque el cambio de entropía del universo es cambio de entropía de sistema, que sería el hierro, más cambio de entropía de entorno. El cambio de entropía de entorno se calcula igual. Diferencial de Q, reversible, bueno, aquí es reversible también, que no lo he puesto, partido de temperatura. Pero como el entorno es el lago, es el agua del lago, la temperatura es constante, y por tanto sería calor que el entorno recibe partido de temperatura. Temperatura de entorno, por supuesto, del lago. ¿Qué calor recibe el entorno? Pues el que le dio el sistema. Aquí tengo el calor cedido por el hierro, que es el sistema, calor que el hierro cede, 43.000 julios. Pues el entorno recibe ese calor exactamente, pero positivo. Porque en termodinámica calor cedido es negativo, pero calor que se recibe es un calor positivo. Partido de temperatura de entorno que serían 278 Kelvin. Si calculamos esto nos salen en torno a 157,4 julios partido de Kelvin. Positivo, por supuesto, porque el entorno, el agua del lago, incrementa su entropía ya que recibe calor. Cuando recibe calor, un sistema, el entorno, aumenta su entropía, y si lo cede, disminuye la entropía. Como podemos ver, la suma nos va a dar el cambio de entropía del universo, que es claramente positivo. Menos 70,4 más 157,4 tiene un valor de un cambio de entropía del universo positivo, y por tanto demuestra que el proceso es un proceso espontáneo. Bien, así que el cálculo que hice al principio del calor cedido por el hierro lo necesito para calcular el cambio de entropía del entorno, si no, no me haría falta. El problema tiene ese detalle interesante de que pone en contacto dos cuerpos, hierro con agua, pero la cantidad de agua es muy grande, por eso habla de un lago, no de un recipiente, no de un vaso en el que hay una pequeña cantidad de agua. Hay una gran cantidad de agua y por tanto el agua no cambia su temperatura al añadirle el hierro. Eso permite determinar ya de forma fácil la temperatura final de equilibrio, que son 5 grados. Con ella pues se calcula fácilmente con esta expresión el cambio de entropía que sufre el hierro.
que es el sistema, y el cambio de entropía del entorno es muy sencillo también, porque como el agua no cambia su temperatura, la temperatura es constante. Para el entorno suponemos que el proceso es reversible porque no hay cambios apreciables en él de sus propiedades, y por tanto el calor que recibe el entorno, que fue el que le dio el sistema, entre la temperatura en la que está el entorno me da el cambio de entropía de entorno. Cambio de entropía de sistema más entorno positivo, que es el cambio de entropía de universo, indicándome proceso espontáneo.